Buenas tardes con todos y todas. Soy Franklin Cornejo, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y estamos reunidos para participar de este conversatorio que hemos titulado Medios Comunitarios y Agenda Social. Es una tarde importante para nosotros porque estamos realizando esta actividad, este conversatorio, como parte de la tercera edición de la Semana de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En realidad han sido 2 semanas pues plenas de conocimiento, de intercambios, de acercamientos con colegas, amigos, investigadores, investigadoras, que desde sus diferentes ámbitos nos dan cuenta de cómo es que están trabajando en la investigación y aportando al desarrollo del país y también de nuestro espacio latinoamericano. También quiero saludar, por supuesto, a nuestros invitados, José Luis Aguirre en Bolivia, ¿no? Luego voy a detallar el perfil de cada uno de ellos, Jorge Agurto de Servindi, y María del Pilar Sáenz de la Fundación Friedrich Ebert. Ellos y ella nos van a acompañar justamente para entender estos escenarios y desafíos que representan los medios comunitarios, ¿verdad? Y la agenda social. Unos desafíos entendidos como justamente los procesos de democratización que estamos viviendo en el contexto latinoamericano y la necesidad de visibilizar cada vez más actores sociales, actoras sociales, por supuesto, movimientos, necesidades, ¿no es cierto?, de visibilizar también vulnerabilidades, pero también la urgencia de poder tener medios donde se pueda justamente conocer, por supuesto, cuál es la importancia de tener un medio, ¿no?, de comunicación, conocer, ¿no?, en primera persona, ¿no?, la necesidad de las localidades, pero también cómo es que esa comunicación y esa información llegan también a las ciudades capitales, ¿no?, en una perspectiva descentralizadora, porque sabemos que los medios comunitarios también, digamos, cubren unos vacíos y unas brechas donde no llega el Estado, donde no hay procesos de comunicación, donde no hay, también hay que decirlo, espacios para la formación en periodismo comunicación. Entonces, sobre esos temas vamos a conversar esta tarde. También quiero saludar a nuestros amigos, amigas, participantes que se van conectando desde el Facebook de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Por supuesto, a quienes nos acompañan esta tarde en el Zoom, ¿verdad? Y a los colegas que nos acompañan en la parte técnica, ¿no? Están Antonio Molina, Jessica Contreras, también está entre nosotros Jenny Canales, directora de la Escuela de Periodismo de la Ruiz de Montoya. Allí está tras bambalinas, pero está presente Jenny. Así que Jenny, muchas gracias también por acompañarnos esta tarde. Bueno, entonces empecemos con nuestro conversatorio, ¿no? Yo quisiera introducir el tema, pues un poco comentándoles que el contexto de la pandemia pues nos ha permitido de alguna manera ver la importancia que tienen los medios en localidades alejadas de las capitales, y eso tal vez lo hemos visto con mayor cercanía, ¿no? En el contexto amazónico, ¿no? En el contexto de las comunidades amazónicas, donde pues se ha visto que no hay una pertinencia cultural o intercultural de parte del Estado, hablando del contexto peruano, con muchas limitaciones justamente para comunicar y facilitar espacios de comunicación. Junto a ello, vemos también la importancia que tienen las radios locales, ¿verdad?, en un contexto de brecha digital, pero al mismo tiempo, cómo es que en algunos contextos Internet se va presentando, ¿no?, como un nuevo espacio, una nueva frontera también para comunicar y desarrollar nuevas narrativas. Pero al mismo tiempo, y ya para hacer el paso a mis colegas, los desafíos, ¿verdad?, que representa el hecho de
no solamente tener un medio, ¿no es cierto?, que vaya surgiendo como una voluntad del pueblo, de la comunidad, ¿verdad?, de la sociedad civil, sino cómo es que, digamos, estos medios se van articulando con políticas públicas, con la universidad, con medios alternativos, también con la cooperación internacional, ¿no? Digamos que esa es un poco la intención que tenemos en el conversatorio, cómo es que estas miradas nos pueden permitir ampliar el conocimiento de cómo se puede desarrollar aún más o se puede consolidar un trabajo de medios comunitarios y agenda social. Entonces vamos a cederle el uso de la palabra a José Luis Aguirre, lo quiero presentar brevemente. José Luis Aguirre es docente investigador de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y allí también se desempeña como director del Servicio en Capacitación en Radio y Audiovisuales para el Desarrollo SECRAT. Entonces, José Luis tiene 10 minutos para que nos comente, digamos, cómo es que desde el contexto boliviano se entiende el tema de los medios comunitarios y la agenda social. Adelante, José Luis. José Luis, tiene el micrófono apagado, si lo puede encender. Sí, muchas gracias. Decía que envío un abrazo muy caluroso a todos los que están reunidos en estas jornadas de investigación. Sé que esas tareas son importantísimas, no solamente porque generan agenda, sino porque garantizan que los productos de conocimiento que se originen van a ser altamente orgánicos a las necesidades sociales, porque cuando no hay reflexión junto a la investigación, simplemente esa es una práctica estéril. Entonces, me encanta que estén haciendo estas jornadas. Ojalá algún momento nos soñemos hacer una jornada binacional entre estudiantes de Perú y de Bolivia, porque tenemos las condiciones, tenemos el acceso a las instituciones que también agrupan investigadores de la comunicación aquí en Bolivia. Así que saludo a todo este elenco de estudiantes, docentes, a nuestra apreciada directora de la carrera y a los que están ligándose a lo mejor con las direcciones virtuales a estas charlas. Tú me decías en primer lugar que hablemos de esta presencia de los medios en función de las necesidades de una realidad concreta, la sociedad. Debo contarles lo siguiente para empezar a ustedes. ¿Por qué Bolivia estaría con una ventaja particular en el uso de los medios de difusión, medios de comunicación en relación a los intereses de la sociedad? En Bolivia contamos con una nueva carta constitucional, que es esta, la que tengo aquí en mis manos. Es la Carta Constitucional de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, sancionada en su versión última en 2009, y que como versión realmente inusual en todas las constituciones previas, que han sido 11 constituciones anteriores, incluye el régimen de la comunicación social. Y en el régimen de la comunicación social, independientemente a que hay otro capítulo de derechos civiles donde está también reconocido la libertad de expresión, aquí habla de un artículo que es fundamentalísimo y ojalá ejemplo para distintas sociedades. Dice, el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información de las bolivianas y los bolivianos. ¿Qué les parece? O sea, ya no estamos en la esfera, por lo menos en el caso boliviano, de las libertades clásicas que siempre han protegido a la empresa o a los privilegiados de la palabra, llamemos también a los académicos, porque piensan que los únicos autorizados en usar la palabra son los salidos de academia. Y no necesariamente. Cuando la comunicación se convierte en un derecho, eso quiere decir que se hace extensiva a cada una y particularmente a todas las diversidades de un contexto humano. En Bolivia tenemos una constitución y el artículo 106 de esta constitución reconoce y garantiza el derecho a la comunicación, y en ese orden, derecho a la comunicación y el derecho a la información de las bolivianas y los bolivianos. ¿Qué mejor respuesta ante esta nuestra preocupación? La de encontrar
que la comunicación y la información está orientada a responder a actores concretos, como en este caso los ciudadanos de Bolivia, y no solamente los que han nacido aquí, sino los que viven en este país. Entonces, ¿por qué es importante ver esta puerta de entrada? Porque nos da el espacio de imaginar horizontes posibles, horizontes que antes eran una utopía. Utopía en el sentido de que era impensable, inalcanzable, que los medios tendrían que ser siempre marginales, los de carácter comunitario. No, ahora con esto estamos protegidos, en el caso boliviano, de igualdad de derechos. Y en este artículo 106, que se habla del derecho a la comunicación e información, también se amplía a lo siguiente. Hay una referencia muy concreta al papel del Estado y dice: el Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades. ¡Qué belleza! Todos los que hemos trabajado desde distintas esferas por una comunicación democrática, deberíamos ver este texto constitucional como un modelo a seguir. Y ojalá haya en la reforma constitucional que van a trabajar y que se está soñando también, un día aparezca el derecho a la comunicación, que va a crear las reales condiciones para que todos y todas en un país puedan expresarse en igualdad de condiciones. Entonces, derecho a la comunicación, medios comunitarios están en un texto constitucional, en el caso de Bolivia, y eso solamente se da en dos experiencias mundiales. Una es la Constitución del Ecuador. ¿Ah? Sí. En el Ecuador tenemos un artículo que se refiere específicamente al derecho a la comunicación, pero lastimosamente, haciendo indagaciones en ese contexto, no le han dado la carne, o sea, el sentido. Está en texto, pero ¿qué implica derecho a la comunicación? Primero, que todos y cada uno estamos gozando de la capacidad de expresión. Segundo, que todos podemos investigar información que nos es necesaria. Tercero, que todos estamos facultados a recibir información de calidad. Esos son los clásicos derechos de la información, pero cuando ya avanzamos al derecho a la comunicación, quiere decir que uno está también facultado a gestionar sus propios medios. Gestión de propios medios es importantísimo. Por ejemplo, el sector de la discapacidad, si tendría la posibilidad de impulsar un medio, estaría protegido constitucionalmente por el derecho a la comunicación. Asimismo, otro elemento del derecho a la comunicación es el de generar mensajes en lenguajes alternativos. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una persona, digamos que tiene limitación en el habla, puedo sacar un medio simplemente utilizando lenguaje de señas, porque ese es un lenguaje alternativo. O en el caso de poblaciones indígenas, con lenguas nativas tradicionales. Entonces, la amplitud del derecho a la comunicación es impresionantemente gigantesca y la tenemos que hacer visible y pelearla en cada uno de nuestros contextos, porque habremos superado así el privilegio clásico de las instituciones de carácter más comercial privado que han monopolizado la palabra históricamente. Y yo creo que no tenemos que tener miedo tampoco en avanzar en esto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando los comunicadores no por un privilegio singular de nosotros, sino por una cualidad de construcción social muy particular, donde la palabra esté al alcance de todas y cada una de las particularidades. Entonces, ese es el punto de arranque que quería hacer notar. Y para cerrar esta partecita, señalar lo siguiente. ¿Por qué hablar de medios comunitarios desde Bolivia? Porque vamos a Perfecto. tener que remontarnos a los años 40, 1940. ¿Qué ha pasado en la década de los 40? Han surgido las primeras emisoras sindicales mineras en este continente latinoamericano, que ha sido la primera experiencia de carácter comunitario de manejo de medios, porque esa experiencia iniciada por Radio La Voz del Minero, en una población minera aquí en la parte andina, empezó a articular el uso del medio en un sindicato
con propiedad colectiva. O sea, ¿quiénes eran los dueños del medio? No era una empresa, eran los propios trabajadores empobrecidos que centavo a centavo sacaban de su salario para aportar para su emisora. Y esa fue la primera experiencia de carácter comunitario colectivo de propiedad de medio en los años 40. Creció la experiencia esta hasta formar una red de emisoras mineras con 20 y tantas estaciones. Lastimosamente, en el curso de la historia, hoy día no han quedado nada más que 3 estaciones. ¿Por qué? Porque en la política neoliberal que se introdujo en el año 85, se cerraron las empresas mineras estatales y con eso se cerraron empresas, se desplazó población, ya no hubo audiencia para los medios, así que cayó el fenómeno de esta comunicación alternativa iniciada por las radios sindicales mineras de la década de los 40. Hasta ahí como un antecedente del por qué Bolivia tendría que hablar de estos temas que nos han convocado. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, realmente, gran aporte. Sabemos el aporte boliviano en el tema de radios comunitarias, medios comunitarios, y tu presentación, tu participación aquí para nosotros es realmente muy alentador, ¿no? Gracias. Y te tomo la palabra para poder seguir avanzando en la investigación entre nuestras universidades y nuestros países. Ojalá. Bueno, vamos a cederle la palabra ahora a Jorge Agurto. Jorge Agurto es director de Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Es una agencia de noticias que tiene sede en Lima, pero que a su vez tiene un gran alcance con diferentes medios y actores sociales en el contexto rural, ¿no? Andino y amazónico, y en particular con los indígenas del país. Jorge, nuestra consulta es, desde tu experiencia, ¿no? Desde la experiencia de Servindi, ¿cómo ha ido avanzando, digamos, esta reflexión y esta búsqueda de medios comunitarios? Tu micrófono está apagado, Jorge. Mira, a pesar de toda la desgracia que ha significado la pandemia, una de las cosas interesantes que ha propiciado de manera positiva es que exista actualmente una preocupación y una valoración de la importancia que tienen los medios comunitarios para llegar a las poblaciones más alejadas, a las poblaciones rurales, que suelen ser las más vulnerables, porque justamente el fracaso del sistema educativo, por ejemplo, para atender el contexto de emergencia, se ha expresado en que un gran porcentaje de jóvenes, de escolares, han perdido clases, están a punto de perder el año, muchos han abandonado, y estamos hablando acá ante un problema material, o sea, es un problema que no tiene una solución concreta, ¿no? Hay una gran cantidad de colegios que no tienen ni siquiera energía eléctrica, no tienen agua potable, no tienen internet. Entonces, en este momento, en este contexto, por ejemplo, el propio ministerio ha reconocido de que se requieren los medios comunitarios para tratar de llegar a los medios más vulnerables, ¿no? En septiembre de este año se ha emitido un decreto supremo que busca justamente facilitar el alcance de los medios, pero lo están haciendo solamente a través de los gobiernos regionales, como si solamente los gobiernos regionales, los gobiernos municipales fueran los que tendrían esta capacidad de gestión comunicativa, ¿no? Entonces no se está aprovechando para valorar y repotenciar a los propios medios comunitarios. Y los medios comunitarios vienen haciendo en el Perú como una especie de cenicienta. A diferencia de que en otros países, por ejemplo, hay 13 países de América Latina que reconocen a los medios comunitarios. Y hay 3 países, México, Bolivia y Ecuador, que incluso lo reconocen a nivel constitucional. Estamos hablando de que los medios comunitarios es una necesidad que de manera muy clara la ha remarcado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha emitido 2 documentos sumamente contundentes, sumamente valiosos. Uno es los estándares de la libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente,
Es un documento que debería ser leído por todos los comunicadores, por todas las personas bien informadas, y también el informe anual para la libertad de expresión que se hizo el año 2002, que tiene un capítulo dedicado a la radiodifusión comunitaria, ¿no? Es más, a los medios comunitarios, no solamente la radio, también la televisión comunitaria. ¿Y qué es lo que remarca el sistema interamericano? Que estamos hablando de un sector especial de comunicación. O sea, es un sector social, participativo, que no se basa ni en el lucro, ni tampoco es estatal. Es un medio privado, social, que busca lo social, busca el sentido de lo social. Entonces, este sector tiene que ser altamente valorado, protegido, estimulado, incluso como un pilar de la democracia. O sea, si no logramos que los sectores sociales tengan acceso a los medios comunitarios, porque ese es el canal adecuado, prácticamente no estamos garantizando democracia. Y en un contexto de crisis, donde es necesario alertar a la gente que se cuide, que se lave las manos, que se proteja, en un contexto de pandemia, si no existen los medios comunitarios, estamos agravando las condiciones de vida, y en un contexto como este, la comunicación puede ayudar a salvar vidas. Pero si los medios comunitarios no están en manos de la sociedad, y no están en manos de poblaciones indígenas para que puedan expresarse en su lengua materna, o sea, prácticamente estamos debilitando, estamos golpeando duramente las condiciones de existencia social de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Correcto, correcto. Correcto, Jorge. Bueno, Jorge, vamos tomando apuntes y luego pasamos a un segundo bloque para seguir, digamos, recuperando algunos temas y vamos hilvanando nuestro tejido del conversatorio. Ahora quiero presentar a María del Pilar Sáenz. Ella es directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert. La Fundación Friedrich Ebert tiene algunos capítulos, ¿verdad?, referidos a promover el área de comunicación, democracia y ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, María del Pilar, ¿cómo están desde la Fundación, digamos, entendiendo, reflexionando respecto a el papel de los medios comunitarios, por un lado, y, digamos, la importancia que tienen los medios comunitarios en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo actualmente? Adelante, por favor. Gracias por la pregunta, Franklin. Bueno, yo he hecho unas pequeñas láminas para no aburrir solo con mi cara, así que me voy a permitir compartirlas rápidamente. Efectivamente, nosotros desde el análisis de lo que creemos importante, además de lo que recogemos, de lo que hacen también otros actores y actoras en la sociedad civil para promover una comunicación más democrática, pensamos que hay primero de cuáles son las viejas y nuevas agendas, ¿no? Estamos hablando de un contexto de pandemia, de crisis. Las crisis no son nuevas y creo que siempre los medios comunitarios, como dijo tanto José Luis como Jorge, los medios comunitarios han sabido ocupar un rol importante en estas situaciones de necesidad. Y ahí planteábamos como una mirada primero del contexto en el que los medios comunitarios se desarrollan, ¿no? Yo creo que hay viejos temas que nos siguen arrastrando en el contexto y hay nuevos temas que nos ha puesto el hito de la pandemia y del bicho del mal que nos ha expandido en todo el mundo. Uno tiene que ver con un viejo tema, es seguir insistiendo, cargoseando y presionando por el tema de democratización de la comunicación, ¿no? Ese es un tema que a veces parece agotador porque como que se ha dicho mucho y luego parece repetitivo, pero me parece que es uno de los temas que desde la cooperación y desde los actores que generamos espacios de apoyo debe seguir constante. Discusión de qué es la democratización, cómo se sigue implementando y sobre todo en la vigilancia de estos procesos implementados en nuestros países, porque sin este elemento
no hay posibilidades de acceso de medios comunitarios y la legítima posibilidad de que ellos puedan desarrollarse con todas las condiciones. Hay medios comunitarios que logran establecerse, pero como no hay condiciones dadas, nada, la pasan súper mal, no encuentran el escenario adecuado. Y eso implica, bueno, el acceso a los medios y el acceso a escuchar más voces de las que se escuchan cotidianamente, ¿no? Otro viejo tema es el desafío entre lo normativo y la práctica en territorios. O sea, a veces hay países, y yo creo que lo he visto reiteradamente a través del trabajo de la Fundación, hay países que han avanzado mucho en lo normativo y eso es como nuestro desafío en Perú. Yo creo que hay un reto que bien ha planteado Jorge, que todavía estamos batallando con mejorar una normativa más propicia para medios comunitarios y una diferencia también en la práctica en los territorios. A veces la normativa te marca una posibilidad, pero hay que seguir insistiendo en que esto se vuelva práctica real. Y ahí hay otra agenda que en América Latina es otro desafío, ¿no? De lo normativo a lo real, en los territorios, porque creo que lo comunitario te marca mucho la lógica de presencia territorial, y eso es, creo, importante. Y otra que me parece que es una nueva agenda, bueno, ni siquiera tan nueva, pero quizás que ha cobrado mucha relevancia ahora, es el tema de la digitalización. ¿Cuánto esta digitalización, y lo pongo en pregunta porque cuánto esta digitalización es viable en un contexto comunitario? Y ahí va mi duda, ¿no? Las brechas de acceso al internet, las brechas incluso de conocimiento del manejo de las nuevas tecnologías, si bien puede ser una oportunidad para algunos y algunas, es un dolor de cabeza para quienes no logran acceder a los medios tradicionales o no logran ser audiencia incluso de estos medios digitales. ¿Cómo con lo comunitario? Creo que es un proceso de discusión en marcha. Otro viejo tema tiene que ver, y nuevas agendas tiene que ver con temas y voces, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo hay temas que se vienen reiterando desde lo comunitario y que solo desde lo comunitario cobran relevancia y pueden ser, pueden tomar una dimensión real, ¿no? No están maquillados, no están como adornados de las agendas de intereses de otros y de otras, sino de la esencia de quienes lo reclaman. Tiene que ver con la demanda de derechos, por ejemplo, una agenda permanente de lo comunitario es el reclamo de derechos, y eso seguro es un constante en el análisis de la información que uno recibe de los medios comunitarios, esta lógica de inclusión y exclusión que siempre se presenta en esta dicotomía en los mensajes, y agendas que terminan siendo todavía pendientes, ¿no? La igualdad de género y la interculturalidad, ahora se habla mucho de la interseccionalidad, también esos análisis de varios aspectos que van, digamos, incorporándose en los mensajes también. Otro viejo tema es quiénes hablan en lo comunitario. ¿Quiénes son las voces que vemos en las radios? Se escuchan voces de hombres, mujeres, líderes, lideresas, representantes, jóvenes, adultos mayores. Esta idea de mirar cuánta pluralidad hay en los medios, y en los medios comunitarios igual también a veces se reproducen viejos errores o afectos perversos de los medios normales también, ¿no? O sea, la presencia de las mujeres, por ejemplo, en los medios comunitarios, ¿cuánto se ha logrado? En algunos países creo que es muy amplia, en otros sigue siendo una tarea pendiente. Y la pregunta es, ¿quiénes pueden? O sea, las que pueden y quiénes no pueden acceder a los medios, ¿no? No solo a los tradicionales, a los comunitarios también, y ahí hay una agenda que desde la cooperación creo que impulsamos mucho, es cómo apoyar a que los que no pueden, puedan. Y viejos temas en nuevos contextos. O sea, creo que el tema de protección social, los temas vinculados a la salud, a la educación, al hambre, ahora muy vigente en épocas de pandemia, la seguridad alimentaria, son temas que los hemos venido hablando en muchas etapas. Pero ahora tienen una dimensión diferente y yo creo que es importante cómo se hablan y cómo se abordan en medios comunitarios. Siempre, por favor, me avisan el tiempo si es que ya estoy out para... No, estás bien. Adelante, María del Pilar. Yo quería mostrar algunas imágenes de algunas cosas que me impactaron mucho porque me parece que la relación lo comunitario y lo tradicional de los medios, digamos, abiertos y no comunitarios cobra relevancia, ¿no? Es de quién transmite agendas como estas, ¿no? De gente que tiene hambre y que reclama, y cómo se están dando en los medios
tradicionales. Yo creo que si es que no existieran medios comunitarios, y creo que lo han relevado tanto José Luis como Jorge, estas agendas de la gente de a pie que sufre, que tiene hambre, no salen en la magnitud de importancia que tienen, ¿no? Lo estamos viviendo ahora con la campaña de ollas contra el hambre, de la Mesa de Seguridad Alimentaria, donde estamos, digamos, intentando que las ollas comunes reciban un presupuesto y alimentación no solamente saludable, pero además propicia, y no necesariamente hay un eco en la magnitud y en la forma del enfoque que se quiere tomar. Yo quiero plantear un poco, como preguntaste, cómo abordamos desde la FES. FES tiene una línea de apoyo a organizaciones de manera específica, es decir, a medios y organizaciones que apoyan a los medios comunitarios, pero también una línea de investigación y de análisis de cómo se está dando el fenómeno y la situación de los medios. O sea, se ha sacado en Argentina hace poco esta publicación que me parece importante compartirla, que se llama Medios Comunitarios en Tiempos de Pandemia, vinculada evidentemente al análisis de la democracia y los derechos humanos. Está en el enlace aquí para quienes quieran acceder a esta publicación. Y ahí se marcan algunas miradas, variedades, diversidades de los medios comunitarios, no solo en Argentina, sino en América Latina, ¿no? La diferencia territorial, lo mencioné, locales, federales, la cercanía, las que son cercanas a la gente y aquellas que están un poco más alejadas, otras que son abiertas, otras que no tanto, la contrahegemonía, ¿no? Cómo ir en contra la corriente, la intermediación, las que son originarias, y creo que Jorge Agurto tiene mucho que contar respecto a los medios indígenas, las que son educativas, las que tienen un poco ese nivel de mensaje, aquellas que usan la creatividad para llegar, las que han logrado saltar la brecha tecnológica, aquellas que se pueden mantener a sí mismas, que es otro desafío de los medios comunitarios que quizás no lo hemos puesto en agenda, pero da para un conversatorio completo, aquellas que han quedarse, es decir, vincularse, y otras que están haciendo agendas transformadoras. Me encanta la idea, por ejemplo, el ejemplo de José Luis de la radio sindical, ¿no? Del medio sindical, que es la voz de los trabajadores y trabajadoras, y finalmente todos y todas somos trabajadores de una u otra manera, ¿no? Yo quería un poco cerrar esto, mi primera parte de la intervención con este apoyo de temas, y lo dejo ahí, no sé si estoy pasada de tiempo o no, pero aquí. Oh, está bien, María del Pilar. Muchas gracias por las experiencias que nos compartes. De hecho, ahí pues has abordado en pocos minutos una diversidad de ángulos, ¿verdad? Que están relacionados a este tema de medios comunitarios y agenda social. De alguna manera has presentado, ¿no? Agendas sociales, que es verdad, no aparecen en los grandes medios, no aparecen en los medios tradicionales, y la pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Cómo es que visibilizamos esos procesos, ¿no es cierto?, de comunicación democrática, esos procesos de comunidad y colectivos que también, pese a, digamos, estas dificultades que tenemos en economías de mercado, donde se ve el capital, ¿no es cierto?, como una fuerza importante en los procesos de desarrollo, no se pone el acento en la centralidad de las personas, sus capacidades de reunirse, ¿no? De formar colectividad, de hacer asociación, de luchar contra el hambre, ¿no? De luchar contra, por ejemplo, la desinformación también. En el contexto, estoy pensando en los indígenas amazónicos que no han recibido información en sus lenguas originarias, ¿no? Muchas gracias, María Pilar, por lo que nos compartes. Yo quiero pedirle ahora a nuestro público que está conectado en Facebook, también que nos siguen, que por favor, si pues hay preguntas y comentarios, pues yo cedo el espacio, por favor. Allí está Jenny Canales, que me está apoyando, para ver si hay preguntas y comentarios del público. Me parece también incluir aquí en este momento la participación de las personas que, bueno, nos ven, nos escuchan, nos están acompañando también esta tarde, ¿no? No sé si Jenny podría compartir algunas preguntas o comentarios que surjan allí, tal vez en el Facebook.
Ya. Todavía me comenta que, bueno, todavía no hay preguntas y comentarios. Entonces, en este segundo bloque, me gustaría, si podemos entrar en detalle en algunos puntos, ¿no? Con José Luis, por ejemplo, José Luis comentaba cómo es que en la Constitución del 2019, del 2009, perdón, de Bolivia hay toda una precisión respecto a el tema del derecho a la comunicación y la igualdad de derechos, ¿no? Pero, José Luis, ¿cómo es que digamos, esa norma se está aplicando en la realidad? ¿Cuáles son, de alguna manera, las buenas prácticas o, digamos, a veces los desafíos y las resistencias que pueden haber allí en Bolivia, ¿no? Ya, muchas gracias. ¿Me permites dar también oportunidad a generar un contexto en el cual se origina la norma constitucional que alude al derecho a la comunicación y al derecho a la información? Sucede que Bolivia entró también en un proceso de reforma constituyente, y en ese largo proceso de 2 años fue la sociedad civil organizada que promovió estos articulados. No fue oferta de ningún sector particular, menos gubernamental. Fue la pelea misma de la sociedad civil encarnando sus necesidades de democratización de la comunicación, la que planteó estos artículos. Hice parte de esos grupos, y es más, me delegaron a ir a defender en la ciudad de Sucre, donde es nuestra capital constitucional en Bolivia, en comisiones de la constituyente, el articulado del por qué tendría que entrar el derecho a la comunicación. Recuerdo muy bien, en una de esas comisiones, en la Comisión de Derechos Humanos, me dijeron los que me escucharon: ustedes están, comillas, locos, porque ustedes están queriendo poner la comunicación como si fuera un derecho. Piense usted, es como si al respirar usted me dijera que lo tengo que colocar como derecho. Eso es natural, sí es natural, pero es desigual en su uso, le dije. Es desigual en su aprovechamiento, es inequitativo en las oportunidades que brinda a la gente para que seamos más o menos ciudadanos. Entonces empezamos a hacer ese ejercicio de abogacía también con algunos actores dentro del mismo proceso constituyente, y algunos se abanderaron de esto para que al final, cuando salió el texto constitucional que se peleó mucho aquí en Bolivia, nosotros nos sentimos realmente realizados como sectores de, digamos, animadores y actores propositivos por una comunicación más inclusiva en este país, cuando vimos que había salido nuestro artículo. Pero la pena es que en la interpretación estatal no entra en la real dimensión como se había proyectado. Es más, yo creo que ven el texto ahí y no son capaces de representarlo en su magnitud. Y eso es triste, porque quizás el Estado tendría que ser el que promueva sacar ventaja de lo que él mismo ha señalado en una constitución. Y ahí nos alerta lo siguiente, que en esas nuevas y viejas agendas que nos mencionaban esta tarde en las láminas, yo digo que también hay que ser una agenda de tener alertas de la sustitución y de la, digamos, de la imposición de cosas que no son democráticas, de cosas que no son auténticamente comunitarias. Porque podemos hablar de medios bajo el ropaje de comunitario, pero que no tienen nada de comunitario. Mientras que hay otros, los comunitarios realmente de base, de pie descalzo, que no tienen la menor condición de ser favorecidos. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro proceso político en los últimos años. Se ha introducido una figura de una red que es la de los medios de los pueblos indígenas originarios, que la hemos aplaudido en su nacimiento porque estaba ligado al derecho a la comunicación y al reconocimiento de los medios comunitarios en Bolivia. Pero ¿en qué se convirtió esa red? Simplemente en un aparato de propaganda ideológica estatal. Y a mí me alerta eso. ¿Por qué? Porque si tiene que haber un medio comunitario, ese tiene que defender por sobre todo su independencia.
independencia de cualquier interés, sea de iglesia, sea de organismos, sea del propio Estado y su ideología transitoria en un gobierno. Tenemos que ser medios así, aunque pobres, pero realmente independientes. Porque en el momento en que el propio Estado genera aparatos de esta naturaleza, pero los fagocita para su propio interés, hemos desnaturalizado no solo el derecho a la comunicación comunitaria, y lo peor, la sociedad se ha confundido, porque mucha gente en el común del día a día, si le preguntas, ¿sabe usted qué es un medio comunitario? Te va a decir, los medios del Evo, ¿no? Ups. O sea, y para mí eso no puede ser. O sea, si el Estado quiere entrar al juego del medio comunitario, tiene que dejar actuar al grado de que esos medios sean capaces de criticar al mismo Estado. Porque si no están en condiciones de criticar al mismo Estado, no estamos hablando el mismo lenguaje de democracia. Democracia tiene que ver con mayor amplitud de posibilidades de expresión, pero también de poder enfrentar divergencias y poder saber distancias y marcar también aguas para que no se confunda todo como si fuera lo mismo. Ojalá con el proceso político al que estamos retornando en Bolivia, nuevamente entre en reflexión lo que hay que hacer con los medios estatales de esta gran red que se ha instalado, y ojalá sean los verdaderos medios alternativos, no solamente para la educación que falta en las escuelas, sino para que sean los verdaderos medios representantes de las voces legítimas de determinados pueblos. Hay un caso muy singular, por ejemplo, de esas radios que se instalaron con recursos extranjeros y que puso el gobierno en un periodo anterior. Es el caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Los guaraníes están en el sur de Bolivia, frontera con la Argentina, son una de nuestras nacionalidades, de las 36 que tenemos reconocidas, una de las más grandes, y ellos también recibieron un recurso para un medio, pero ellos se plantaron con que lo van a manejar por sí mismos y que no van a transmitir el noticiero de mediodía y que no van a hacer los encadenamientos a los que están obligados los demás medios, sino que ellos van a tener control de su propio medio, y así lo están manejando, y con su propio lenguaje y con sus propios contenidos, porque una de las debilidades de este tipo de aparato monopólico es que impiden también la capacitación de los recursos humanos. Nosotros, ¿cuántas veces como institución universitaria, académica con tradición en formación de recursos humanos en radio, hemos querido acercarnos a estas radios y están, digamos, vedadas esas posibilidades? ¿Por qué? Porque no quieres habilitar a un operador para que diga su propia palabra. Entonces, en esas agendas viejas y nuevas hay que poner también unos temas de alertas para que no haya sustitución de estos grandes ideales que son los más legítimos de la gente más sencilla. Y para ilustrar también a los que van siguiendo nuestra conversación, si algún día vienen a Bolivia, y me encantaría ser su guía turístico de radios, los llevaría al campo para que vean cómo en algunas zonas de nuestro altiplano boliviano, en localidades hiperpobres, así hiperpobres, se han construido estaciones de radio desde el transmisor. O sea, ni siquiera es comprado. Es un equipo armado con piezas de desecho. Y así funciona. Y funciona y sirve a su población. Y el constructor de esos equipos, que hemos encontrado varios de ese carácter, nos dice: yo no dependo de manuales, yo no dependo de técnicos, si se echa a perder yo mismo lo voy a reparar, porque él tiene algún conocimiento en radiotécnica, digamos, pero lo ha usado para construir su propio transmisor, edificar su propia antena y hacer su trabajo eminentemente comunicativo. En una entrevista a uno de estos pioneros de la radio artesanal, prehistórica, comunitaria, que pudiera yo decir, me decía él: y esto que usted me pregunta de comunitario, ¿qué cosa será? Pues eso es de la universidad. Para mí, si usted me pregunta comunitario, yo siempre he hecho esto. He abierto la radio a que la gente venga a hablar y se reúnen aquí, tienen sus cosas. Para mí eso sería comunitario. Eso es lo comunitario.
pero ellos tienen su propia interpretación incluso de la experiencia comunitaria. No es la académica, ni siquiera, sino es la de la vida del día a día, del estar con el otro. Alguien me decía inclusive, es tan comunitaria mi radio y la oye en lo local con tanta fuerza que un día el CD player, digamos, el reproductor de discos se había echado a perder y empezaba a reproducir lo mismo y no había quien en la radio atienda, porque son empresas de una persona, 2 personas y nada más, y a veces no hay nadie, lo dejan funcionando con una grabación y sucede que estando así mal el disco, un X vecino había venido a las carreras a la radio para decir, está saliendo mal. O sea, la propia gente se siente responsable de qué está haciendo su radio. Eso no pasaría en otros escenarios, pero en lo local se da. E inclusive en momentos políticos nos contaban en una radio que se llama Ondas del Titicaca, aquí en el sector del lago Titicaca nuestro, una bellísima experiencia de radio. Nos decía, cuando había unos bloqueos campesinos en esta zona, mandaron a parte de la naval a retirarlos violentamente. ¿Y qué hizo, qué hacía el de la emisora? Seguía anunciando esto, que estaban habiendo agresiones militares, etcétera, y escuchando esas transmisiones, la gente del ejército fue a tomar la radio. Y cuando entraron a la radio, el programador lo único que había hecho es dejar el micrófono abierto y seguían oyendo los escuchas, los auditores que les estaban insultando y querían invadir su radio, etcétera. Y lo que pasó es que se generó un círculo de oyentes alrededor de su propia estación para defender su radio. Esa es una radio comunitaria que tiene una legitimidad de presencia y discurso con su gente y la gente misma la siente parte de su familia. Genial. A ver, podemos continuar si gusta. Sí, yo rescato mucho los comentarios efectivamente, y voy a comentar porque efectivamente has incorporado un elemento importante al tema que no había incorporado, y efectivamente yo me pregunto, y ahí les dejo también la pregunta a ustedes, ¿no? Como parte también del panel, ¿será posible tener un medio público comunitario a la vez? Es decir, ambas cosas pueden conversar realmente, porque finalmente hay, digamos, también un peso, digamos, de control político, estatal, de agendas, no sé, yo tengo, ahora que les estaba a hablar, me imaginaba cómo podría funcionar una dinámica así. No lo tengo muy claro. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Lo otro que respondía también, y creo que también quiero dejar así como en el intercambio, en tanto creo que Franklin ha salido seguro la señal, era sobre el tema de el rol del comunicador, es decir, mencionabas tú, José Luis, esta idea de que el comunicador está ahí presente, hace comunicación, no lo tiene que etiquetar en comunitario o llamarse a sí mismo comunicador, solo hace la tarea. Yo me preguntaba cómo jugamos entre lo voluntario, digamos, entre el trabajo social, el aporte social, y la parte del ingreso, ¿no? Porque me imagino que también la gente en las comunidades, en los grupos, vive también un poco de esto, o no debería. ¿Cómo hacer balancear estas dos cosas, ¿no? Y ahí seguramente también el tema de la discusión de la profesionalización o no, comillas, porque muchos son profesionales del día a día en los medios, ¿no? Son dudas que las planteo ahí y las paso a ustedes. Correcto. Sí, al respecto yo quisiera aprovechar en señalar, ¿no?, que justamente los medios comunitarios son medios privados, pero de interés público. O sea, existe un altísimo interés público para un régimen democrático de que los medios comunitarios existan.
Entonces, eso es lo que recomienda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí hay un estudio que ha sacado la Fundación Ever con Observacom el año pasado, que es un estudio muy valioso sobre la situación de los medios comunitarios en América Latina, ¿no? Ahí, por ejemplo, señala muy bien que solamente 6 países de América Latina tienen reserva de espectro radioeléctrico para los medios comunitarios. Esa es una limitación, por ejemplo. No es posible que la torta se la lleven los grandes medios, ¿no? Los medios comerciales o los medios educativos que están en un limbo, ¿no? de la definición y los medios estatales que tampoco no son ni privados, ni comerciales, ni comunitarios, ni educativos, ¿no? Pero tienen mucho poder mediático, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos regionales, las universidades, ¿no? Pero la cenicienta, como digo, viene siendo los medios comunitarios, ¿no? Había un gráfico que yo había pedido que se pueda compartir. ¿Por qué estamos así, no? O sea, no sé si lo pueden proyectar, la imagen. ¿Por qué existe tan limitada cantidad de medios comunitarios en el Perú, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? De que la franja verde son los medios comerciales. El 2018, el 2019, el 2020. La franja color amarillo, medio mostaza, son los medios educativos, ¿no? Entre 2018, de 1.767 medios a 1.979 medios el 2020. Y la franja de medios comunitarios casi no se ve. Es la franja de color morado, que apenas llega al 1.1%. Entonces yo creo que este gráfico debería ser motivador, debería ser suficiente para generar un gran debate de por qué estamos tan mal en el Perú en materia de medios comunitarios, ¿no? O sea, ¿por qué solamente hay un 1%? ¿Por qué es tan insignificante cuando existen más de 7.000 comunidades campesinas y nativas en el Perú, cuando existe tanta población dispersa? Solamente en la Amazonía hay más de 45 pueblos indígenas con lenguas diferentes. ¿Por qué ese maltrato? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué esa desigualdad, no? Entonces, ya se puede sacar esa lámina. Entonces, justamente lo que señala el estudio de Observacom que ha patrocinado la Fundación Every, que es reciente, es del año pasado, señala justamente que la definición inadecuada de los medios comunitarios es un factor que atenta contra el reconocimiento de los medios comunitarios, ¿no? O sea, la legislación peruana y la mayoría de las legislaciones reconoce a los medios comunitarios como que están anclados solamente en el ámbito comunal. O sea, solamente pueden estar en el ámbito, en los límites de su propia comunidad. O sea, no les da potencia, no les da valor, no les da trascendencia. O sea, si la gente quiere comunicarse con otro centro poblado, quiere comunicarse con su población que está en otro distrito, quiere llegar a la capital del departamento, no puede. Un medio comunitario no puede hacer eso. ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué ese maltrato, no? El otro tema es que se le ha excluido a la TV comunitaria. O sea, no, cuando tú gestionas una licencia de medio comunitario de radio, te la dan de una manera un poco restringida, no te dan la posibilidad también de hacer un canal de TV comunitaria. El sistema interamericano, el relator para la libertad de expresión recomienda justamente que vayan juntos, que se hablen de medios comunitarios, de radio y televisión. El otro son las restricciones de la cobertura. O sea, si te dan una radio para una poca potencia, ya no se vuelve atractivo. Yo valoro lo que dice José Luis en el sentido que lo local, así sea un asentamiento humano, es poderoso a la comunicación. Tú pones un altavoz en un asentamiento humano y la dinámica de comunicación intralocal, intracomunal, intrafamiliar se dinamiza, porque tiene su programa los jóvenes, los ancianos, los deportistas, y hay una comunicación. O sea, yo sé que lo local, mientras más micro, es más potente. Pero claro, cuando tú hablas de un medio, de una inversión, y tú quieres tener mayor alcance,
si te ponen una restricción de potencia, te limita la gestión, ¿no? Entonces son varias restricciones, el acceso a la publicidad, etcétera, etcétera, que no hacen atractivo, por lo menos en el Perú, gestionar un medio comunitario. ¿Eso cómo se puede mejorar? Y esto es una cosa que debería preocupar a los jóvenes que estudian comunicación, ¿no? ¿Cómo mejorar las condiciones para que haya una mejor oferta, ¿no? Y mayor atractivo para los medios comunitarios, que posibilite pues que se multiplique la capacidad de generar información, como decía Maripili, desde los territorios? Mira, los pueblos tienen mucho que decir, tienen que recuperar la palabra. En este contexto de pandemia, las agendas de los grandes medios comerciales no están reflejando el drama, el dolor, el sufrimiento, la resiliencia, las alternativas, las propuestas que se están generando desde las comunidades. ¿Quién refleja eso? ¿Dónde están esas historias? ¿Dónde están esos dramas? ¿No? No están narrados por los grandes medios, ¿no? Entonces los grandes medios, cierro con un ejemplo, ¿no? El tema alimentario. El tema alimentario es esencial. Si tú no te alimentas, no puedes vivir día a día. Necesitas alimentarte. ¿Y qué es lo que promueven los grandes medios? Comprar comida delivery, comprarle a los grandes monopolios de la alimentación, ¿no? Entonces, con eso están generando brechas, están generando un divorcio, y el sector que más está sufriendo es la agricultura. La agricultura está en una situación crítica, porque estos programas que ha lanzado el Estado, como el FAE Agro, los está tratando a los agricultores pobres como si fueran empresarios. Les están pidiendo crédito, les están pidiendo una serie de requisitos, como si ellos quisieran hacerse un préstamo para invertir en una pequeña empresa, como si estuvieran en una localidad urbana, y no se dan cuenta que es gente que tiene menos de 5 hectáreas, que es campesinado pobre, que no tiene posibilidades de acceder a un crédito con los requisitos de este FAE Agro, que ha sido diseñado para la pequeña empresa y que ahora lo quieren trasladar al agro. Ese programa es un fracaso total. Entonces, eso significa que no hay un Estado que está pensando en el campesinado pobre, en la agricultura familiar, que es la que alimenta al 70% de los hogares peruanos. El tomate, la papa, las legumbres, las hortalizas, las frutas, viene de ese campesinado pobre. Y ese campesinado pobre no tiene voz en los medios de comunicación. Esta protesta que en este momento ha generado un muerto el día de ayer, es el fracaso de un modelo agroindustrial que, además de secar el agua, que además de tener favores del Estado, simplemente está generando grandes riquezas para la agricultura de exportación. Es un modelo agroindustrial que está destinado al fracaso de los trabajadores y al fracaso del medio ambiente, porque está secando los suelos, está secando el agua. Es un modelo de agricultura recontra súper intensiva que no es sostenible. Y es por eso que ahora ha habido protestas desde la madrugada del 30 de noviembre. Ayer hemos tenido un fallecido, un joven muerto por la represión. Y todos estos dramas se originan porque no hay quien le dé la voz a estos sectores que se quejan, que tienen protestas justas, legítimas, racionales, pero que lamentablemente no llegan a los grandes medios. Entonces yo creo que por muchas razones tenemos que darle oportunidad a que los medios restablezcan el flujo informativo, restablezcan el equilibrio entre las agendas locales y las agendas nacionales, y haya un mejor diálogo y un mejor debate nacional, ¿no? Ya regresaste, Franklin, adelante. Sí, Jorge, gracias. Ese es el tema de la directa, ¿no? Me he sentido como el amigo del que hablaba José Luis hace un momento, que cuando hay desperfectos, pues hay que ir corriendo a buscar los cables, pero aquí hubo un tema de bajón de internet y estoy aquí de vuelta. Gracias, Jorge, por la intervención. Es verdad, una vez más, ¿no? La necesidad de que las voces, digamos, de los que no tienen acceso a los medios puedan ser de alguna manera visibilizadas y escuchadas, ¿no? No sé si tal vez tienes
bueno, algunos minutitos para que nos puedas comentar, por ejemplo, en el contexto amazónico, ¿no? Cómo es que los indígenas amazónicos, por ejemplo, se valen de un sistema de altavoces, ¿no? Que ellos mismos organizan para poder comunicar en sus comunidades. Tal vez tú nos podrías comentar algo al respecto, Jorge. Mira, nosotros hemos estado justamente haciendo en los últimos meses unos talleres con una de las comunidades más alejadas, uno de los pueblos más alejados, que son el pueblo Arambu. El pueblo Arambu, ¿me escuchas? Sí, ¿Se te me escucho, escucha? te, ¿Sí? te escucho El muy pueblo bien. Arambu, sí, el pueblo Arambu de Madre de Dios, ¿no? Ujú. Que ellos protegen justamente la reserva Amaracaire, es una reserva de casi más de 400.000 hectáreas, y gracias al apoyo de un proyecto ellos han instalado internet en 10 comunidades, ¿no? Entonces, fíjate la inmensa dinámica que se ha generado a través de la internet y la gran necesidad de comunicarse, pero ellos han tenido que hacer un servicio privado, o sea, es un servicio costoso. El Estado no atiende esa necesidad y justamente yo quería compartir, gracias a que el Ministerio de Transporte ha compartido hace poco unas cifras de cómo se ha subido la conectividad del 2008 al 2018 en el país, de 31% a nivel nacional ha subido al 52% el 2018 y ahora el 2020 hemos 60%, ¿no? Entonces, aparentemente el 60% de la población está conectada a Internet. Pero cuando tú trasladas y ves las cifras entre sector rural y urbano, y luego ves las cifras en el sector amazónico, te das cuenta que en el sector amazónico solamente el 9.2% en su lengua materna tiene conexión. O sea, no, estamos hablando de una gran exclusión, ¿no? Claro. Entonces, en el Perú, por ejemplo, el 40% de los hogares tiene conexión a Internet, pero solamente el 33% tiene una computadora propia en su casa, pero en el área rural eso baja a 5.9%. Entonces, la conectividad en los colegios, la actividad en los hogares rurales, la conectividad en la Amazonía es deplorable. Entonces, el Estado está hace años, primero con el FITEL, ahora está con el PRONATEL, cada vez cambia de nombre, pero son modelos fallidos para asegurar la conectividad de las poblaciones amazónicas. O sea, el Estado tiene una enorme deuda con las poblaciones amazónicas porque no les asegura los medios comunitarios, tampoco les asegura la Internet. Y ojo, que gran mayoría, más de la mitad de la población que se conecta a Internet lo hace por el celular, no lo hace a través de una laptop, a través de una tablet, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de una situación crítica porque son una población importante, amazónica, que no puede comunicarse, no se entera de eso. Y ojo, una vez que tenga el acceso a Internet aparece otro problema. ¿Qué tipo de Internet le estamos dando? O sea, ya ese es otro debate que valdría la pena que los expertos en comunicación organicen un foro de cómo nosotros, cómo las grandes transnacionales se están beneficiando de la conectividad. Ahorita todos estamos cayendo en las manos de un puñado de empresas que no solamente están concentrando el flujo de la Internet, sino que están multiplicando su poder y además de eso están empezando a filtrar la información de lo que hacemos, hablamos, de lo que consumimos. Toda esa información generada está siendo vendida a empresas, está siendo monitoreada, manipulada, y hay estudiosas como Sally Bars, por ejemplo, que estuvo hace algunos años en una jornada que organizamos. Ella justamente está escribiendo sobre eso, ¿no? De cómo existen actualmente unas estrategias para moldear el comportamiento de los consumidores. Y eso lo hacen a través de patrones de seguimiento de la información de la gente y de cómo ellos te sugieren modelos de comportamiento para poder predecir tu conducta política y tu conducta de consumidor. Entonces estamos ahorita en la necesidad de abrir todo un debate sobre estos temas también, ¿no?
Perfecto, Jorge, muchas gracias. Además, necesario según un contexto de pandemia donde pues es necesario el aislamiento social para evitar los contagios con el COVID-19 y la necesidad de una buena conexión para acceder, por ejemplo, al derecho a la educación, que es importante, por supuesto, ¿no? Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy amable. Entonces vamos a cederle la palabra a María del Pilar Sáenz y a María del Pilar Sáenz me gustaría preguntarle, más que preguntarle, pedirle si puede ampliar su reflexión respecto a la vigilancia, ¿no? Ella decía qué importante es identificar a, bueno, esas voces, esas demandas de derechos, pero ¿cómo se puede entender o promover esa vigilancia ciudadana de los medios o la permanencia, ¿verdad?, de esas experiencias de medios comunitarios? Adelante, María del Pilar. Gracias por la pregunta, Franklin. A ver, yo veo en realidad la respuesta como en dos horizontes, ¿no? Una, en cómo se están observando los medios, cómo se están, bueno, tú lo has dicho como vigilancia, pero cómo se está haciendo un seguimiento a la forma en la que los medios se están manejando y cómo están manejando temáticamente algunos aspectos fundamentales, ¿no? Eso tiene que ver con, evidentemente, la responsabilidad ciudadana organizada, tiene que ver también con la discusión nuevamente, y quizás la pongo porque creo que es parte también importante, la discusión de cómo se autorregulan los medios normales, tradicionales, e incluso cómo se autorregulan también los medios comunitarios, ¿no? Porque creo que ahí también hay una agenda que hay que discutir. O sea, creo que la autorregulación no solamente es para los grandes, es para todos y todas, y ahí tiene que ver con una mirada de mis análisis éticos, de mis valores, ¿no? Que creo que no es parte un poco de profundizar ahora. Y lo otro que tiene que ver con cómo los propios medios comunitarios son un control de agendas públicas y políticas, ¿no? O sea, creo que, y quizás lo podemos ver en algunos medios alternativos que le llamamos ahora, como estos medios de prensa digital, etcétera, pero también los medios comunitarios pueden ser una forma de megáfono, para ponerlo, graficarlo mentalmente, de megáfono de lo que está pasando en la implementación de ciertas políticas, de ciertas agendas, y que quizás no llega esa voz hacia los decisores, ¿no? Creo que hay en nuestro país han habido explosiones de conflictos que eran como secretitos a voces. Todo el mundo sabía que era una bomba por explotar, y al final explota y parece que nunca hubo ese puente o nunca se pudo hacer visible ese problema hasta que explotó, y ya pues incluso con pérdidas humanas. Entonces, ¿cómo se trabaja la agenda de control desde los propios medios comunitarios? Yo creo que la vigilancia y la mirada de agendas, yo creo que ese es un tema súper fundamental, muy importante. No sé en qué capacidad están ahora los medios en Perú para poder hacer eso. Bien mostró Jorge que el margen de los medios comunitarios es muy pequeñito, y tenemos algo que se llaman medios educativos, que son como todo y nada, ¿no? Muchos de ellos están en manos de empresas que sacaron la licencia de medios educativos, y que pues no se tiene muy claro hacia qué fines de educación están conducidos, pero lo comunitario en sí mismo todavía como medio está en construcción. Y yo aquí te devuelvo también un poco la pregunta en decir cómo estamos pensando lo comunitario, ¿no? O sea, solamente lo comunitario como la estructura geográfica definida como comunitario, o las relaciones en un territorio, porque por ejemplo, aquí en las zonas urbanas también podemos tener medios comunitarios, ¿no? O sea, no solamente es una comunidad que se agrupa y que están en la sierra o en la selva o en zonas inhóspitas. En las ciudades necesitamos mucho de lo comunitario también. Aquí, digamos, las relaciones también se han individualizado, se han despersonalizado, a veces decimos que se han deshumanizado, y yo creo que el rol de un medio comunitario ayuda a traernos nuevamente a nuestra humanidad, ¿no? A aterrizarnos a la realidad y a poner ciertos temas que no necesariamente se pueden discutir
en otros espacios, ¿no? Yo creo que por ahí iría mi respuesta. De acuerdo, María del Pilar Sáenz. Sí, efectivamente, me has hecho recordar las experiencias, por ejemplo, en Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Cómo es que ellos van acompañando medios comunitarios en barrios y en zonas del Gran Buenos Aires, ¿no? Y recuerdo la investigadora Quejval, ¿no es cierto? Ella nos comentaba el año pasado cuando estuvo por Lima cómo era esa experiencia y cómo es que la universidad, por ejemplo, acompañaba a esos medios comunitarios que tenían pues una índole ciudadana, urbana, también de construcción de una sociedad civil en una ciudad capital, ¿no? Donde también hay limitaciones, también hay necesidades de visibilizar y de escuchar voces distintas, ¿no? Y esa pluralidad y diversidad, que es lo que se busca también con los medios comunitarios. Hace un momento José Luis decía qué importante es que un medio pueda criticar, ¿no es cierto? Y pueda decir, digamos, lo que piensa y lo que de alguna manera es su voz y su mirada respecto a una situación, ¿no? Eso da cuenta de la calidad de la democracia, ¿no? ¿Qué tan preparadas están nuestras sociedades, vamos a decir, latinoamericanas, para la crítica, ¿no? Y en todo este contexto, los medios comunitarios hemos hablado de procesos democratizadores que están dentro, digamos, de esta perspectiva de medios comunitarios, esa configuración de la opinión pública, ¿no es cierto? Cómo es que la opinión pública va generándose también a través de esos medios comunitarios y se da cuenta de una calidad de democracia, que hay que decirlo, está en construcción, ¿no? Está en consolidación, está remeciéndose las bases, ¿no? Nosotros hace algunas semanas hemos tenido aquí en Perú la movilización de los jóvenes, conocidos y denominados ahora como la generación del Bicentenario, que gracias a sus celulares y su conexión a Internet lograron también, digamos, marcar una pauta, una forma de comunicar, de expresar, de hacerse presente también en los medios, pero también en las calles, ¿no es cierto? Y ese punto me gustaría también retomar con ustedes, José Luis, Jorge, María del Pilar, ya tal vez 5 minutos, ¿no? Cada uno les pediría en este siguiente bloque, ¿cómo es que, por ejemplo, ven ustedes la presencia de los medios digitales, ¿no? Como desafío en toda esta reflexión de los medios comunitarios y, eh, y en esos medios digitales las nuevas narrativas que se van presentando, ¿no? Porque hace un tiempo, un poco siguiendo con la propuesta que nos hacía María del Pilar respecto a las viejas agendas y las nuevas agendas, como que en las viejas agendas está la presencia de la radio, ¿no? Ahora se habla del podcast, pero también se habla por ejemplo, TikTok, Facebook, ¿no es cierto? Instagram, ¿no? No sé si ustedes, tal vez en sus reflexiones, investigaciones, han tenido oportunidad de analizar esa situación. Entonces yo me gustaría darle 5 minutos, vamos a invertir un poco la rueda a María del Pilar, luego Jorge y finalmente José Luis. Por favor, María del Pilar. Bueno, gracias, Franklin. Bueno, yo planteo que el tema de la digitalización ha marcado una brecha en realidad, ¿no? Yo creo que ahora que nos vemos todos obligados y obligadas a entrar a lo digital, nos hemos dado así como con la puerta en la cara, sabiendo que efectivamente hay gente que no accede ni a esos medios ni accede a la posibilidad de comunicar a través de esos medios, ¿no? ¿Cómo hacemos desde la cooperación para reducir esas brechas? Hay varios pendientes. ¿Cómo hace la propia academia para visibilizar esas brechas? Creo que es importantísimo empezar a generar información y data sobre cómo están respondiendo las personas a los medios y los medios a las personas en esta limitación de acceso al Internet y a lo digital. Yo creo que es básicamente mi comentario
Me encantaría escuchar más bien a José Luis y a Jorge, porque evidentemente no tengo mucho la respuesta a esto, sino más preguntas e interrogantes. Entonces yo creo que esa sería mi reflexión más puntual. De acuerdo, María del Pilar. Jorge, por favor, la misma pregunta para ti, Jorge. Sí, estamos ante ante mi intervención anterior, estamos presos de unas mediaciones que no controlamos, pero que son indispensables ahorita para sobrevivir. Entonces, un poco como que estamos en un aislamiento digital y nuestra única vía de conexión es algo que no controlamos. Entonces, si bien es cierto, representa oportunidades, también conlleva enormes desafíos, ¿no? O sea, me parece que la experiencia en Perú de los jóvenes a través del TikTok ha sido impresionante. O sea, han acudido a una nueva red social de origen chino que es muy influyente, muy poderosa y que es nueva para todos, ¿no? Entonces, pero sin embargo ha sido un factor de movilización importantísimo. Entonces, nosotros estamos empezando a estudiar la red, estamos creando una cuenta, porque tiene otros mecanismos, ¿no? O sea, el video instantáneo es muy importante, ¿no? O sea, ofrece una serie de recursos diferentes, ¿no? Entonces me parece que los jóvenes están en esa búsqueda de encontrar sus propias vías, sus propias formas de transmitir, de canalizar su sentir, y que en cierta forma se convierten en medios alternativos, ¿no? En medios diferentes al oficial, ¿no? Ahora, el tema es que las redes se han convertido en ese contexto en un factor liberador, ¿no? O sea, las dictaduras son las que están empezando a censurar las redes, ¿no? Yo recuerdo que Evo estaba en contra de las redes y achacaba a las redes la pérdida de las elecciones, ¿no? Y estaba con una actitud de controlar y censurar las redes, ¿no? Entonces, lamentablemente los gobiernos que son un poco duros en determinadas coyunturas buscan apagar, silenciar las redes. Y en muchos lugares, como en el Perú, las redes son el factor de movilización y de convocatoria. Entonces yo creo que hay un lado positivo de las redes, que es la capacidad de transgredir, de autoconvocarse, de crear flujos más horizontales y estupendos de comunicación y movilización. Pero lo que a mí me preocupa es un poco de que si esto no va acompañado de una agenda, ¿no? Donde se promueva también el software libre, donde se promueva el control, ¿no? Que manejan estas corporaciones que manejan la Internet, porque mira, todo lo que buscamos en Google ya es predeterminado por algoritmos que ellos determinan, ¿no? Bajo criterios que ellos determinan. Salen en las preferencias las empresas que ellos determinan. O sea que en realidad el mundo digital no es un mundo libre, como nosotros creemos. Es un mundo mucho más controlado, mucho más parametrado, mucho más corporativo. Y si ustedes ven alguna serie de Netflix que justamente tiene una visión proyectiva, se van a dar cuenta que hasta te controlan las cámaras. Buscan controlarte la voz, buscan controlar tus movimientos, tus preferencias, hacen perfiles de cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que le estamos dando demasiado poder a las empresas transnacionales y nos vamos a ver en problemas en un futuro, ¿no? Si es que no actuamos también por controlar a esas transnacionales, porque ellos censuran muchas cosas y no dan explicaciones, ¿no? No explican por qué. Ellos simplemente toman decisiones que tienen que ver con la vida de los ciudadanos, de los consumidores, pero ellos no tienen un contrapeso, no tienen un control de parte de la ciudadanía. Entonces yo, si bien creo que es fascinante, es un desafío enorme, algunos nos adaptamos y tratamos de hacer lo que podemos, estamos presos en medio de fuerzas mucho más grandes
muy tenebrosas que nos van a ocasionar problemas, ¿no? En algún momento. Entonces, acaba de salir un libro que ha sacado la fundación, la Deutsche Welle Academy. Acabamos de publicar una nota hace 2, 3 días de cómo utilizar, cómo los medios comunitarios pueden utilizar ciertas estrategias para posicionar su empoderamiento como medios comunitarios en las redes, por ejemplo. Es un libro muy valioso que acaba de aparecer hace 2 días, que valdría la pena porque es una discusión que se está empezando a abrir, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Y hay que involucrar a los jóvenes en esto, porque los jóvenes son los más adictos a la internet y son los que comienzan a compartir cosas privadas, cosas personales, y luego son objeto de bullying, objeto de amenazas, objetos, y eso se está viendo en muchos casos, ¿no? Pasa en todas partes. Uh-huh. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Es verdad, la actoría de los jóvenes, ¿no? Esa capacidad de agencia que en el contexto peruano he visto en las últimas semanas, realmente es lo más interesante y lo más fabuloso de esta primavera democrática que hemos vivido, ¿no? Y que de alguna manera todavía estamos vigilantes ante la actuación de los políticos y la política del poder ejecutivo y legislativo, ¿no? Y también le paso la misma pregunta a nuestro amigo José Luis respecto al papel de las redes sociales, ¿no? Internet y las nuevas narrativas, digamos como estas nuevas fronteras y espacios un poco para desarrollar estos medios comunitarios, pero al mismo tiempo las dificultades que ello representa, ¿no? En las globalidades, en los algoritmos, en los que Eli Pari será llamado pues el filtro burbuja, ¿no? Por favor, José Luis, adelante. Bien, gracias. Voy a ir al tema particular y después, si da tiempo, algunas respuestas a María Pili, porque nos planteó unas preguntas hace un momento. Perfecto. Sí. Genial. Bueno, primero que no debemos nunca desconocer que en toda época hay narrativas que demandan ser recuperadas, fortalecidas y hechas visibles. O sea, no todas las narrativas están en los medios, ni todos tenemos la capacidad de abarcar todas las narrativas. Entonces hay narrativas que desconocemos inclusive. Y el Papa, en el mensaje a la Jornada Mundial de las Comunicaciones del 2015, hablaba de que si un reto tenemos que enfrentar los comunicadores es comprometernos a explorar nuevas narrativas. Y esas narrativas de hoy son las que tienen que ver con estas nuevas tecnologías, que ya ni son tan nuevas, pero con estas nuevas opciones tecnológicas, diría. Porque si nosotros nos divorciamos como radio comunitaria, por ejemplo, de reconocer que hay una presencia cada vez más interesante de podcast, es como estar cerrando uno de los ojos y querer caminar. Eso es ahistórico. E inclusive, algo que tenemos que reconocer, la pandemia nos ha empujado mucho más a la comprensión de las redes. Y en esa comprensión de las redes y en estas sus marañas, o sea, en sus entretelones están los podcasts y estos nuevos recursos que no podemos desaprovecharlos definitivamente. En este momento en mi institución, que es la Universidad Católica y el SECRAD, Servicio de Capacitación en Radio y TV para el Desarrollo, estamos dando cursos de cómo elaborar podcast y estamos haciéndolo a redes de radios que están en sector rural. Y me parece lógico, no para que ellas cambien el discurso, sino más bien para que no se dejen madrugar con que la gente se ha desplazado porque son jóvenes y les gusta eso y ellas se han quedado con un discurso anacrónico. No, más bien para que estemos a la saga, en la oportunidad de tomarle ese discurso y esa responsabilidad ética que nos corresponde. A mí me encantaría que hubieran podcasts de radios alternativas, pero en cantidad, en cantidad. Y que no nos dejemos dominar tanto por estas infraestructuras que a veces están centralizadas en países centrales. En este momento, mientras hablábamos, por ejemplo, yo he buscado en la web definiciones de radios comunitarias
Y obviamente son millones. ¿Y de dónde nos vienen? No creo que de la AMARC, no creo que necesariamente de Servindi o de alguna de nuestras organizaciones. Nos está viniendo de las grandes redes que han definido inclusive qué es radio comunitaria. ¿No es cierto? Entonces no habrá que tenerle miedo. Y es que cuando aparece algo en el mundo tecnológico, siempre alguien resulta espantado. Esa es la historia clásica de la evolución tecnológica. Aparecía la televisión, va a enterrar la radio. No, nada, la radio ha encontrado sus nichos y más bien es el medio más antidiluviano que existe, porque se acomoda a todas las épocas y con todos los lenguajes. Y el podcast es una nueva forma de rejuvenecer la radio. Es una nueva forma de hablar radio. Entonces no puede desconocerse definitivamente. Ahora, para darle algunas respuestas a María Pili. A mí me encantaría soñar que los medios comunitarios puedan ser entendidos también como servicio público y por tanto, siendo servicio público, hubiera un aparato que les permitiera manejar todo este espectro y lo que tiene que hacer sin que haya una sumisión a un gobierno centralista, sino una especie de aparato autárquico. Es como la BBC en Londres o digamos otras experiencias de medios públicos que existen en el mundo. La NPR de alguna manera en Norteamérica tiene cierta equidistancia del gobierno y hacen cosas maravillosas en cuanto a contenido. Habrá que explorar ese rumbo. Y lo otro, si es que lo comunitario puede sostenerse y cómo resolvemos si hay gastos solamente con la buena voluntad. No solo con la buena voluntad. Lo que hemos encontrado también como claves es lo siguiente. Hay mucho trabajo voluntario, pero un trabajo que lo puedes dignificar tú, por ejemplo, siendo universidad. Cuando te acercas a esas organizaciones y les montas un curso hasta de nivel técnico para que esos compañeros que antes eran voluntarios ahora se dignifiquen y tengan un reconocimiento de productor de radio indígena, por ejemplo. Ya no se vuelve tan aleatorio, sino ya le estoy dando un reconocimiento, estoy dignificando a la persona, garantizo condiciones de sostenibilidad para el medio. Y también hay que ver que en lo del ingreso en las radios comunitarias no hay que ver todo monetizado necesariamente, o sea, como efectivo. ¿Cuántas experiencias de campo nos han dicho que, me han traído este mensaje comunitario que tengo que mandar para la población tal cosa y la paga ha sido 5 huevos que me han dejado o finalmente a la gallina que han puesto en la puerta? Es otra lógica, o sea, no es la lógica contable del haber y la salida, ¿no? Sino es cuánto la gente también me valora a mí como comunicador y me reconoce en el alcance de sus posibilidades. Y es una economía alternativa en ese sentido también. Hay que explorarla. Hay cosas muy lindas de cómo se paga. Había una radio comunitaria también en la cercanía de Copacabana, aquí en el lago Titicaca, que se sostenía con una funeraria. O sea, el dueño, que es un propietario privado de la radio comunitaria, pero él, su oficio era de carpintero y hacía féretros. O sea, ese es el proyecto más curioso para mí, porque la radio comunitaria informa y difunde vida, pero para este caso, la muerte era la que sostenía el proyecto comunitario, porque él vendía sus ataúdes y de ahí destinaba unos pesos para que siga trabajando su radio. Hay de todo, y es un mundo maravilloso, sorprendente, del que no tenemos que tener miedo, sino más bien alentarlo, apoyarlo, y la universidad tiene un papel decisivo en eso. En Bolivia, por ejemplo, para que hubiera el marco legal que reconoce la radiodifusión comunitaria, o sea, que ya hay un marco legal en la ley de telecomunicaciones, eso tampoco ha sido dádiva del Estado. Eso ha sido trabajado desde la academia y con presión política para que apoyando a las organizaciones legítimas se pudiera hacer fuerza y obviamente hemos sacado
el reconocimiento del Decreto Supremo el año 2004, el primer reglamento de radiodifusión comunitaria, que no ha sido dádiva de los operadores gubernamentales ni estatales, sino de la presión academia y sectores organizados de radios comunitarias. Entonces tenemos un papel en acompañamiento jurídico, en capacitación, en estudio y recuperación de este conocimiento y sobre todo en acuerparnos hacia un mismo objetivo. Si creemos en la comunicación, no puede haber comunicación plena si esa comunicación no es democrática. Y si estamos en la misma línea, hemos encontrado un rumbo para caminar juntos. Gracias. Muchas gracias, José Luis, muy amable. Realmente, pues lo que nos comentas es lo que nosotros también pensamos respecto al valor de la comunicación, ¿verdad? En un sentido amplio, en un sentido sinérgico, en un sentido democrático, ¿no? Y para mí es valiosísimo, digamos, poder tener esta conversación con ustedes, pues ustedes representan organizaciones que promueven la colectividad, que promueven el espíritu de lo social, que promueven también la justicia social. Eso es valiosísimo, ¿no? Entonces, detrás, digamos, detrás o como germen de estas iniciativas hay una necesidad por igualdad, ¿no? Por justicia social y por verdad, ¿no? Lo que necesitan justamente los pueblos, las comunidades, las sociedades es justicia y verdad. Y allí el tema de la palabra, el tema de tener medios propios, dignifica, como tú dices, José Luis, esa posibilidad de decir con sus propias palabras y sus propios medios lo que uno siente, ¿no? Lo que uno vive, y también ofrecer, digamos, con lo que uno tiene, ¿verdad? Ya sea con los pesos que uno adquiere, de repente como el carpintero que trabaja los cajones, ¿verdad? Para los entierros, o la persona que alcanza los huevos, o la gallina llena puerta, o el señor que va armando la radio cada cierto tiempo un poco a su manera, ¿no? Recuerdo también, bueno, algunos testimonios que a uno se le queda en el corazón y en el espíritu, ¿no? Cuando empieza todo su recorrido de la comunicación y también la tarea pendiente que tenemos los comunicadores y comunicadoras que estamos en la universidad por poner nuestras miradas allí en los pueblos, en las comunidades, ¿verdad? Donde hay mucho que aprender, ¿no? Y en este contexto de pandemia se ha hablado mucho de la empatía, ¿no? La necesidad de acercarse a los otros, ¿no? Pero no es solamente pues una cuestión de prender y apagar la computadora, ¿no? Sino es cómo se van acompañando esos procesos y uno va aprendiendo también de esos procesos a que no hay una comunicación de nosotros y de los otros, sino que la comunicación es nuestra, ¿no? La vamos acompañando, la vamos construyendo juntos, la consolidamos porque nos reconocemos como personas, ¿no? Diferentes, plurales, con diferente sentido y significado en nuestras vidas. Vean ustedes, ya estamos por cerrar la transmisión. Quiero agradecerle a José Luis Aguirre allí en José Luis desde La Paz, ¿no? Con una hora de diferencia allí nos está acompañando también. Y bueno, y sabemos de su trabajo, de su empeño por la comunicación. Hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes foros y siempre es un gusto, ¿no? Conversar y soñar la comunicación, como siempre lo dice, lo menciona José Luis. José Luis, muchas gracias por permitirnos estar aquí contigo y bueno, por compartir este momento. También quiero agradecerle a Jorge Aburto desde Servindi, que también es un medio que nos enseña mucho a cómo trabajar la comunicación alternativa, ¿no es cierto? Y a empoderar a los otros, a empoderar sobre todo a los indígenas, a generar medios diferentes y a darle la voz a quienes realmente deben ser los protagonistas de esos desarrollos allí en sus comunidades. Muchas gracias, Jorge, y bueno, siempre un saludo cordial a todo el equipo de Servindi. A María del Pilar Sáenz también agradecerle por su tiempo, por conectarse, por su paciencia también de esperarnos y por todo el aporte que nos ha dado en esta tarde, ¿no es cierto? Y bueno, felicitar siempre a la Fundación Freire y Sheve porque cuando uno revisa
investigaciones sobre periodismo y comunicación, aparece la Friedrich Ebert en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, ¿no? Interesante cómo es que una fundación también va acompañando esos procesos y va empoderándose y empoderando a los demás, ¿no? Interesante ese trabajo de incidencia social, ¿no? Que tanto se necesita en América Latina para democratizar América Latina, ¿verdad? Nuestro espacio de vida, ¿no? Y agradecer también a las 126, 136 personas que se han conectado, que nos han acompañado esta tarde. ¿Ya? Agradecerles, esperamos tener una segunda oportunidad para seguir comentando estos temas, pero bueno, ya saben quienes nos acompañan, que pues hay un medio como Servindi, hay lecturas y artículos bien interesantes publicados también por José Luis Aguirre, y también hay trabajo de la Fundación Friedrich Ebert publicados en las redes que dan cuenta de periodismo y comunicación de larga data, ¿no? Entonces, también agradecer a todo el equipo de la Escuela de Periodismo de la Ruiz de Montoya, a Antonio Molina, a Jessica Contreras, y por supuesto a Jenny Canales, que también nos ha acompañado esta tarde en la conexión y en el conversatorio. Me parece que estamos llegando así al tiempo límite, porque luego viene el cierre, la clausura de esta tercera semana de investigación de la Ruiz de Montoya. Entonces a todos y todas, muchas gracias, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Entonces, me reitero mis agradecimientos enormes a nuestros panelistas, a los asistentes, y también mis disculpas por el tiempo corto que nos ha quedado, pero eso indica que ha estado muy sustancioso. Espero la reunión nuestra. Muchas gracias, y entonces...